Mi nombre es Carla Janet Landero Martínez, estudiante de la maestría en Educación del Centro de Estudios Especializados Ausubel. La tarea 2 es presentar un documental sobre los protagonistas de la pedagogía, su vida, obras, grandes maestros y de los cuales a continuación se hablarán como parte de una remembranza de la pedagogía. Hablar de teóricos o exponentes pedagógicos es abordar muchas teorías que fueron marcadas principalmente en el aspecto educativo. Estas teorías han sido reflejadas para trabajarlo en la actualidad. Sin embargo, en este momento se abordarán algunos exponentes tal como Dewey, de Crowley, Montessori y Piaget. Por eso, es momento de presentar la teoría de Dewey, John Dewey. Pero no este Dewey, sino nuestro autor John Dewey. John Dewey es un filósofo que nació el 20 de octubre en la ciudad de Burlingame, Estados Unidos. Él es un máximo exponente de la pedagogía nueva, el cual dio a conocer que era un cambio revolucionario en el aspecto pedagógico, puesto que él sustentaba que esta pedagogía nueva era la readaptación social para la parte académica. ¿Por qué? Porque para Dewey la pedagogía nueva era fundamentar la parte académica con la actividad social. Por esto, es importante mencionar que la ideología de este autor siempre era llevar a la práctica, enseñarle al pequeño que todo debe de ser llevado a la práctica. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la filosofía y la praxis. Esta estrecha manera de vivir era aprender un contenido y transbordarlo a lo que era la sociedad. Para ello, la aplicación de Dewey era realizar estas prácticas en la cotidianidad y con esto empezaba a acrecentar el pensamiento, en donde se decía que a través del proceso de imitación los alumnos podían realizar aportaciones en la sociedad. Cabe destacar que la propuesta de este autor era realizar la experiencia de cada uno de los niños para que compartieran a su vez este proceso de saberes. En la definición de Dewey para la educación surge principalmente de la aplicación de la teoría y con esto hace un proceso de investigación el cual arroja resultados en donde esta educación se ve transformada en diferentes tipos. Las básicas o las más marcadas son la educación formal y la educación no formal. Para esto, tenemos que tener en cuenta que el tipo de educación formal es aquella que se está adquiriendo a través de un desarrollo programa de estudios, es decir, a través de planes estipulados para las instituciones educativas, y aquella educación no formal es la que se aprende con la cotidianidad en la vida del pequeño. Para Dewey, es importante mencionar que el centro principal de atención era el niño. ¿Por qué? Porque a través de sus experiencias, a través de su conocimiento, el niño podía trabajar y dar a conocer su sentir, pero sobre todo su aprendizaje que lo volviera significativo. Sin embargo, Dewey mencionaba que debería de tener una sociedad en la cual el pequeño se pudiera desarrollar adecuadamente. Y para esto, la sociedad en la que él manejaba era una sociedad de la democracia. Para esto, años posteriores, Paulo Freire se ve influenciado por esta ideología,
puesto que también él aborda que debería de existir una sociedad democrática para que de aquí pudiera el niño transmitir su educación formal a los conocimientos no formales con su experiencia. Para ello, tenemos también otra autora que es María Montessori. Ella narra que la principal actividad para los pequeños es conocerlos a través del proceso lúdico. Ella es una italiana que expone principalmente sus diversas teorías sobre la aplicación de la experiencia del pequeño. María Montessori fue una educadora, la cual propone principios psicológicos en las cuales ella, con su experiencia, empieza a trabajar en orfanatos con niños con alguna situación mental y se va dando cuenta que a través de ciertos juegos y a través de ciertas dinámicas, los niños van reaccionando, tanto aquellos que no tienen una situación especial como los que la padecen. Su educación trata de implementar que a través del juego el niño va adquiriendo ese aprendizaje significativo. El niño va adquiriendo las experiencias y va retomando el contenido que se va aplicando dentro de lo que es su campo educativo. María Montessori diseñó diversos materiales didácticos con la finalidad de que los pequeños pudieran trabajar constantemente este proceso de aprendizaje. También tiene como base que la educación se debe de manifestar a través de un aprendizaje de experiencias. ¿Por qué? Porque el niño debe de tener experiencias propias de su cotidianidad, también como lo mencionaba Dewey, pero sobre todo también hacía ver que la educación tenía que ser individualizada para realizar un proceso en el cual el fin era saber lo que hacía y pensaba el niño. Con esto se generaban ciertos estímulos y desarrollo de habilidades, en donde el niño permitía que la educación tuviese de forma integral y que también fuera parte de una sociedad. Para esto, Montessori empieza a desarrollar ciertos trabajos en los cuales se va viendo la pedagogía en la que avanza. Para esto, Montessori empieza a trabajar y descubre una pedagogía cósmica. Descubre también una pedagogía de la libertad, en donde, a igual que Dewey, mencionaba que la sociedad debería tener una libertad de aprender. Para esto, Montessori mencionaba que era educar es para la paz. Al final, Montessori siempre mencionaba que la sociedad debe de ser libre y justa, pero sobre todo gobernada por amor, porque de esta manera el pequeño iba a adquirir otro tipo de conocimientos y aprendizajes en los cuales se vería beneficiado para realizar un proceso de aprendizaje significativo. Por esto, Montessori, al igual que Dewey, mencionaban que la educación debería de ser democrática y ambos autores presentaban que era en una sociedad libre en donde el principal actor del proceso de enseñanza-aprendizaje es el niño. Con base en esto, abordaremos a otro autor, el cual también es uno de los contemporáneos pedagógicos que permite que nosotros sepamos cómo es el desarrollo también del pequeño. Sí, hablamos de Ovidio de Crowley. De Crowley es un psicopedagogo especializado en la neurología. Es doctor. Él permitía o daba a conocer que el niño tenía que aprender a través de lo que iba viviendo día a día. Para de Crowley, el conocimiento del niño marcaba la personalidad de éste. ¿Por qué? Porque a raíz de todo este procedimiento, el pequeño determinaba su conciencia
de qué hacer y qué no hacer, el consciente y el subconsciente. Estos postulados que se marcaban como el conocimiento de las condiciones del medio natural, así como el conocimiento de la personalidad del pequeño, radicaban principalmente en los postulados de su práctica de la vida bajo estos dos conocimientos. Aunado a ello, él empezaba a tener intereses por ciertos trabajos, como eran los centros de interés. Estos centros de interés estaban focalizados para grupos de niños que iban a aprender no solo partes académicas. Los grupos de los pequeños eran áreas en donde se congregaban diversos niños y ellos generaban intereses para poder aprender. De Crowley manifestaba que tenían que tener intereses y alinearse a ciertos protocolos sobre necesidades, los cuales correspondían a 4 necesidades principales: necesidad de alimentarse, de luchar contra la intemperie, de defenderse contra el peligro y los distintos enemigos, y de actuar y trabajar solidariamente. Para esto, de Crowley va manejando estos centros de intereses y surge la pedagogía experimental, en la cual el niño se ve involucrado en sus intereses y en su ambiente inmediato. El niño aquí es igualmente el centro principal de atención, pero de Crowley no solamente se queda con este aspecto, sino va más allá. Propone el modo global que es aplicado actualmente en el proceso de lectoescritura, el cual el pequeño, a través de su proceso de observación, va aterrizando la palabra, la estructura y la redacción de esta nueva palabra que va a adquirir para el proceso de la lectoescritura. Con ello, nos damos cuenta que estos 3 teóricos manifiestan que el pequeño es el principal centro de atención. A continuación, abordaremos otro de los grandes teóricos que permite que conozcamos más sobre nuestra educación, y este es Jean Piaget. Piaget es otro exponente el cual va a permitir que identifiquemos una forma de aprender, de conocer a los pequeños, una forma en la cual nosotros tenemos que identificar que el niño, su principal objetivo es el pequeño, y trata de describir y explicar la naturaleza de este conocimiento. Para esto, es importante tener una adaptación biológica que permita un proceso en donde sea una construcción de conocimientos. La construcción de conocimientos como tal permitirá que el pequeño pueda trabajar y aprender significativamente. ¿Por qué? Porque a través del cognitivismo el pequeño va asociando el contenido. Para esto surgen 2 términos importantes para Piaget, que son la acomodación y la asimilación, en el cual se considera que es un resultado de una equilibración para adaptarse al medio que lo rodea al pequeño. Por esto, una vez que tiene este proceso de asimilar y acomodar mentalmente, Piaget propone etapas en las cuales se va viendo su desarrollo del pequeño. Pero esto es un desarrollo cognitivo, el cual le va a permitir y brindar herramientas para que el niño aprenda a identificar su conocimiento. Estas etapas están constituidas por la etapa sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y etapa de operaciones formales. Para ello, es importante que nosotros empecemos a distinguir cuál es la relevancia de estas 4 autores que para nosotros como futuros maestros en educación permita generar un impacto en aquellos que van a ser formadores de un aspecto educativo diferente, una educación actual con bases y teóricos
contemporáneos que marcaron nuestra vida. Gracias.